Confirmen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Sí, doctor, está procesando. Sí, doctor. Está cargando. Ahora, Sí, su pantalla, pero no se ve nada, doctor. O sea, está solamente. ahora sí. Pero no está presentando nada todavía, doctor, ¿no? Ninguna diapositiva. Ahora sí. Ya, O sea, genial. trombótica. ¿Podría agrandar, Empezamos. por favor, doctor? Vamos a agrandar un poco ya para que puedan visualizar. Listo. Enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de lo que son las hemorragias en primer trimestre, tenemos en tercer lugar a la enfermedad trofoblástica gestacional. La confusión que tienen es que la enfermedad trofoblástica gestacional en este caso en todo el grupo de las enfermedades molares, ¿no? Como el tumor de ciclo embrionario y demás, pues erróneamente hacen esto, ya que la enfermedad trofoblástica gestacional se subdivide en estas, ¿no? Dentro del el punto clave acá es de que la enfermedad trofoblástica gestacional tiene degeneración hidrópica de velocidades que en este caso hacen que estas lesiones ¿sí? Del tejido placentario. Más todo lo contrario en sí, ya como los tumores, la enfermedad, en este caso, iba a decir, tumor de sitio placentario, el coriocarcinoma y demás, pues van a ver que es distinto, ¿ya? Cuando nosotros habíamos realizado las clases de primera parte, teníamos claro el blastocito una vez implantado, en este caso en cavidad endometrial, esas diferenciaciones que eran las células del trofoblasto, ¿sí? Que tenían dos diferenciaciones, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto era aquel que en este caso pues penetraba hacia la era sanguíneos, ¿sí? Donde había una proliferación hasta los sinusoides vasculares maternos para que, o placentarios, para que pues haya un intercambio. Sí, eso está clarísimo, pero la patología de una enfermedad del tejido placentario, ¿vale? O el tejido trofóbico de aquí, cuando es degeneración, pues progresa y daña todo lo que es la proliferación placentaria. Un minutito, por favor. Entonces, bueno, la gestacional como tal es un conjunto de entidades clínicas caracterizadas por Doctor, una se está escuchando entrecortado, disculpe. Sí, ahora, doctor. ahora, ¿me escuchan ahora? Recién, doctor. Bien, no se preocupen, es que nos escuchan muy bien. Ya entonces en el método plástico El gestacional, doctor sigue entrecortado. no se preocupen, voy a ir a otra zona. Listo. Ahora, ¿cómo estamos? Sí, ¿Mejoró? doctor. Sí. Muy bien. La enfermedad trofoblástica gestacional es el conjunto de entidades clínicas caracterizadas por una alteración proliferativa del trofoblasto, como habíamos visto, y la lesión celular del citotrofoblasto hacia el citotrofoblasto. Por historia, Hipócrates, en este caso, ¿sí? Pues ya describía esta patología como una hidropesía del útero, en este caso como una alteración de agua insalubre. O sea, ¿qué es lo que él describía? Que en el tejido placentario pues se veía una degeneración hidrópica, o sea, el tejido placentario lo que provocaba una degeneración de tipo vesicular, y por eso lo llamaban incluso como agua insana o insalubre. William Ismell en 1970 le dio el término dilatídico y mola. Si ustedes recuerdan, un quiste hidatídico, en este caso, que es una patología por ingesta de carne contaminada, ¿sí? Pues que genera vesículas o tumoraciones donde se ponen o postura del parásito que genera, ¿no? La hidatidosis. Entonces, por eso lo describe como lesiones hidatídicas, ¿no? Y mola.
Bellpau, en este caso, en el siglo XIX, lo cataloga como una degeneración quística del corium, ¿sí? Pues él estaba preocupado porque a él lo atribuía en lo que era el tejido, en este caso correspondiente al blastocisto en sí, más no lo relacionaba como una degeneración propia del tejido placentario, ¿ya? Sí, en este caso, y Félix Marchand en el 85 ya nos descubre lo que era el coriocarcinoma, ¿no? Que era la degeneración progresiva o la desnaturalización celular progresiva que era, sería en este caso por una mola, una enfermedad molar, ¿no? En un embarazo tanto anormal o incluso en abortos, ¿ya? La clasificación de la OMS, no se olviden, en la enfermedad trofoblástica gestacional en general engloba todas estas patologías, ¿sí? Quiero que esta imagen la capturen, la tengan la mano, la memoricen, porque te viene preguntas del examen tanto para ENAM, tanto para preresidentado y te dicen, ¿no? La enfermedad trofoblástica gestacional engloba qué patologías. Mole que puede ser completa o parcial, sí que vamos a hablar ahora de eso, una mole que puede ser invasiva, un coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario, lesiones trofoblásticas diversas y lesiones trofoblásticas no clasificadas. ¿Sí? Engloba todo lo que es la patología de la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional podemos hablar de la mole que vale decir es la menos invasiva o la pero que te produce dos cosas. Primero, una proliferación o crecimiento excesivo del tejido placentario y la otra es de que pues este tejido placentario abarca al punto de que no permite la formación o la génesis del feto, ¿sí? O de tal es la generación que no permite el desarrollo embrionario al inicio, ¿sí? El tumor trofoblástico gestacional o enfermedad trofoblástica persistente puede ser una mole invasiva, un poliocarcinoma, un tumor trofoblástico placentario. En pocas palabras, lo que te quieren decir cuando tengas estas denominaciones es un trofoblasto que va más allá de donde debería. Cuando nosotros hablamos de nuestra famosa capa Nittabuch, membrana Nittabuch, que supone que lo han leído porque tenemos en la tarea, Profesor, se está entrecortando de rato en rato. no se preocupen, vamos a tener paciencia. Es decir, no igual que mí. Ahora, ¿cómo estamos? No se preocupen, me pueden interrumpir, la cosa es que escuchan. Ahí, ¿me escuchan mejor? Sí, Sí, doctor. confío. Muy Sí. bien. Muy bien. No se preocupen, no se preocupen. Si están escuchando un recortado y demás, me avisan. Muy bien. No te preocupes, bien. Entonces, voy a repetir, en la enfermedad plástica gestacional, dentro de ella está la modiatiforme. Que la modiatiforme puede ser completa o parcial, ¿sí? Donde decíamos que era completa era cuando el tejido trofoblástico o la placenta se degeneraba a tal punto que no permitía ni siquiera el desarrollo embrionario, y una mola parcial donde hay degeneración del tejido trofoblástico placenta, pero que sí hay presencia de embrión. ¿Ya? Cuando te hablen de tumor trofoblástico gestacional o enfermedad trofoblástica persistente, ya, en este caso mola invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico sitio placentario, en pocas palabras, es cuando el trofoblasto prolifera o crece más allá de lo debido, o sea, al extremo que llega a penetrar estas estructuras, que son en este caso, llegan a tomar los vasos placentarios, y este tejido pues migra por vías sanguíneas de otros lugares, lo que nosotros conocemos como metástasis, y pueden generar proliferación de estos tejidos en otros órganos. ¿Sí? Eso suena como historia de cáncer, ¿verdad? Por eso es que le llaman, en este caso, o entra el grupo de lo que es la mola invasiva, o incluso al coriocarcinoma, que es un tipo de cáncer, ¿no? En realidad. Y la enfermedad trofoblástica persistente. Tiene un alto riesgo cuando el beta-HCG en este caso es más de 40.000 y tiene una duración de 4 meses. Incluso puede ser hasta metástasis cerebral. ¿Y por qué, doctor? Por la proliferación excesiva de este tejido. Puedes tomar los vasos en el nivel sinusoidal y puedes usar los vasos sanguíneos maternos para proliferar hacia otros lugares. Sí, y pueden hacer metástasis a nivel cerebral, hepático o fracaso de quimioterapia en el caso de antecedente de un embarazo término, porque tal cual es es tal la migración y proliferación de tejido placentario que pues aún con tratamiento, en este caso, pues a veces no hay éxito. Gracias a Dios son casos aislados, no son muy frecuentes, pero sabemos que un coriocarcinoma sí es cosa seria, porque como yo les decía al inicio del curso,
El útero es un órgano que goza de tal grado de vascularización que pues tanto una infección, un germen y demás, tanto puede llegar fácilmente a ello como salir de ahí. ¿Sí? Muy bien. Y en este caso de bajo riesgo sin factores de alto riesgo. Vamos a ver los factores de riesgo en este caso la enfermedad. La prevalencia en diferentes países en número de casos por embarazos, en Japón se da más de 2 por 1000 habitantes, en Europa de 0,6 a 1000, en Estados Unidos de 1 a 1000, y en este caso en Estados Unidos también va de 1 a 1200. Doctor, ¿y por qué tanto en Japón? Pues como factor de riesgo sabemos que afecta a las mujeres en grupos de edades extremos. Sabemos que la maternidad en cuanto a la maternidad postergada en Japón es alta, ya que también en este caso sabemos de que las mujeres se embarazan en edades mayores, ¿vale? Decir, como mujeres en edad materna avanzada. Y dentro de ellos uno de los grupos que pues tienen más altas tasas, ¿no?, de esa patología. No estamos muy lejos de esta realidad. Recordemos que con toda esta globalización, y además vemos de que cada vez nuestra juventud está postergando más su maternidad, ¿no es cierto?, nuestras mujeres. Y ese es uno de los primeros factores de riesgo en cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional. Y aquí vemos los factores de riesgo, no se olviden. Primigesta añosa, una mujer en su primer embarazo y tiene más de 35 años, edad reproductiva menores de 20 años a mayores de 40 años. Estado socioeconómico bajo, asociado básicamente a embarazos, en este caso con interrupciones repetitivas, abortos provocados, espontáneos y más, que pueden provocar también degeneración de las membranas de paredes endometriales, donde el trofoblasto pues no tiene un límite de crecimiento y como se le permite el acceso más allá de la membrana de Nittabuch, estas células van degenerando también. Dieta baja en proteínas, ácido fólico, ¿se acuerdan? Y beta-caroteno. Doctor, o sea, también tiene que ver en lo que es estructura celular y membrana, también el ácido fólico, pues sí, factores genéticos predisponentes, si mamá tuvo, tiene la predisposición de ser la hija, sí, y también el antecedente molar previo. Toda paciente que está diagnosticada con un embarazo molar previo, pues existe la probabilidad de que va a repetir en un embarazo, no se olvide. Hasta ahí se escucha, ahora está mejor la señal. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Genial, sigamos. Embarazo molar, ¿ya? Para tener claro, el primer trofoblasia gestacional engloba a todas estas. Estamos yendo por partes. Mola y datiforme. Existen de dos tipos, lo más frecuente, vale decir, el de tipo benigno, por decirlo así. Mola completa y mola parcial. La mola completa, en este caso, se forma cuando un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide haploide, ¿sí? Y duplica su material genético. Estudios citogenéticos, en este caso, te hablan del 36XX, ¿sí?, en un 90% y un cariotipo de 46XY en un 10%, ¿ya? Origen paterno. Doctor, queremos entender a qué se refiere esto. Vamos a hacer. Atentos, por favor. ¿Ya? Atentos. Esto es para ustedes. Todos pueden ver, estoy usando la pizarra. Sí, ¿Pueden ver? doctor, sí. Sí, doctor, se Listo. ve. Este es un ovulito. Es un ovulito y este es un espermatozoide. Sabemos que el espermatozoide, sí, en este caso, tiene material genético que son cromosomas, que contienen cromosomas sexuales, que pueden ser con número de ¿cuánto? Y 3. ¿Mm? 23. Muy bien, de los cuales 22 son somáticos, o vale decir, y los sexuales son uno, ¿cierto? Uno sexual, sí. Ya, que pueden ser tanto o bien, ¿sí? Sí, doctor. ¿Estamos claros? Ya, la mola completa, no se olviden lo que voy a decir, la mola completa, ¿qué dice? Que cuando ingresa un espermatozoide al óvulo, este óvulo no tiene su código genético, está desactivado, porque sabemos que el código genético de los óvulos, en el código, en este caso fenotípico, va a ser siempre X. X.
¿no es cierto? Sabemos que el fenotipo de un varón es XY y de una mujer es XX. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, hasta ahí estamos bien. Doctor, ¿y por qué pasa la mola completa? Es un espermatozoide, este óvulo no tiene contenido genético. Y como tal, este espermatozoide ingresa en el genético y solo se encuentra con ¿qué hace tú el genético para tener un XX? Duplica. No hay código genético materno. Y por ende, ¿qué te dice? Que solo va a desarrollar placenta. No hay código genético para formar un nuevo ser. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Esa es una mola completa. Alteraciones en el tejido trofoblástico difuso completo. Proliferación excesiva del cito y sin citoblasto. Hiperplasia del trofoblasto. Vellosidades coriales en forma de cisternas. Y no tiene tejido, embrión o feto. Esa es una mola completa, donde solo crece placenta y no hay formación del producto. Doctor, y es lógico porque si ustedes se dan cuenta, si solo entre espermatozoides no hay código genético materno, ¿cómo vamos a formar un nuevo ser? ¿Entienden? Es por eso. Hay un pleomorfismo nuclear aumentado, vasos sanguíneos en las vellosidades están ausentes o colapsados, lo que sugiere ausencia del feto y circulación fetal. Claro, porque no hay formación de este. Acá que se acabó de dar, ¿ya? Pasa de que, pues, una de las formas es cariotipo 46XX en el 90%. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? En el 90% de los casos de una mola completa pasa esto, que es un espermatozoide que entra a un óvulo que no tiene código genético, ¿sí? Y en el 10%, ¿qué es lo que pasa? Que a ese óvulo que no tiene código genético ingresan dos espermatozoides, ¿sí? O sea, secunda por dos espermatozoides. Uno con fenotipo código sexual X y el otro con código sexual en este caso, cromosomas sexuales Y. Entonces, entre el XY, ¿sí? El XY para formar un nuevo ser, que necesitamos del código genético, si no, no hay efecto. ¿Sí? Entonces, son las dos clases de embarazos, en este caso, molares completos. En resumen, no hay código genético materno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Repito. Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿cuál es más frecuente? El cariotipo 46XX. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién me explica? Vamos. Quiero tener la certeza que se entiende esta parte. Andrea, vamos. Si te preguntan, ¿qué completa en el cariotipo más frecuente cuál es? El XY, doctor. ¿Qué opinan, doctores? ¿Es el XY, el XX? El XX, doctor. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué no hay este contenido genético materno? Muy bien, no hay contenido genético materno. Entonces, como preguntaba a nuestra compañía, el XY es la respuesta falsa, ¿no es cierto? La no correcta. ¿Por qué? El más frecuente quiere decir que este espermatozoide con contenido o código genético X, contenido sexual X, entra a este óvulo que no tiene código genético y duplica su material genético. Entonces, como ya es X y se va a duplicar, ¿qué tendríamos? X, X. Y en el otro caso, que es en el 10%, es cuando dos espermatozoides ingresan al óvulo, uno con código X, código sexual X, y cromosoma y otro cromosoma sexual, ¿no es cierto? ¿Y qué se obtiene acá? Si este óvulo no tiene código genético, ¿qué obtendríamos? Código sexual. La suma de estos dos. 46XY. Muy bien, doctor. 46XY. ¿Pero por qué? Porque no hay código sexual, en este caso materno. Y la pregunta es, ¿vamos a tener producto en una mola completa y feto? No, doctor, no hay feto. ¿Por qué? Porque no hay un código que permita la formación de un feto. Básicamente el código genético de quién?
La madre, doctor. Muy bien, doctores, lo tienen clarísimo. Sí, no se olviden, estoy repitiendo, esto es solo ahorita, de aquí en adelante, preguntas de examen, típico. Muy bien, entonces lo que nosotros vemos histológicamente es la degeneración hidrópica, ¿no? Las vesículas, típico. Y cuando vemos microscópicamente, ahí se ven las células todas llenas de agua, es la famosa, en este caso, degeneración hidrópica, ¿ya? Muy bien. Mola completa los dos tipos de, en este caso, intercambio genético y las posibilidades que existen. Muy bien. Aquí vemos las vellosidades coriónicas hidrópicas, ¿no? Las vellosidades están todas aumentadas de tamaño. Ustedes pueden ver acá las células, están como quinchadas, llenas de agua. ¿Sí? Pueden ver ahí, muy bien. Hiperplasia también del trofoblasto difuso, claro, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de la hiperplasia muscular? ¿De quién dependía? ¿De quién dependía la hiperplasia muscular? De agua. Cuando ustedes están todo el día cargando ahí un ladrillo en un brazo, van a ver cómo el bíceps se pone hipertrófico, los músculos están formando. ¿Por qué el músculo se hipertrófico? ¿En base a qué? También contenido líquido, agua. Sí, básicamente. Es como se va, porque la célula muscular no es que se duplica y por eso es que hay más masa muscular, no, aumenta su tamaño, se hipertrofia, no es hiperplasia. ¿Ya? Muy bien. Y la mola parcial, que dice, las vellosidades coriónicas de tamaño variable con tumefacción y datiforme focal, cavitación, hiperplasia trofoblástica. Son festones vellosos que se ven. Inclusiones trofoblásticas en el estroma, tejido embrionario fetales identificables. O sea, hay tejido embrionario, a diferencia, Pamela, sí, levantó la mano. Eh, sí, doctor, disculpe si les escuchando entrecortado. No sé si podría volver a repetir ¿Qué parte? No te preocupes. ¿Qué parte? lo del genio. eh, Lo del. No se recuerda, doctor. Lo de la mula completa. No te preocupes. Dice que para nosotros hablar de una mola completa, una enfermedad, un embarazo molar completo, para que ocurra esto, ¿qué tiene que pasar? Tú sabes que en la célula materna, o sea, en el óvulo, ¿sí? En el óvulo, ¿sí? Debe tener un código genético. ¿Qué código genético tienen los óvulos en la mujer? Todos los óvulos. Código sexual. X. ¿Sí? Todas las mujeres, todas. Y el varón, en sus espermatozoides, tienen el código sexogenético sexual X y en algunos espermatozoides Y. ¿Sí? Aquí la pregunta sería, ¿quién determina el sexo? Si la unión de estos dos gametos te dan un nuevo ser, o sea, unión de espermatozoide y unión de óvulo. Si el óvulo siempre va a ser X, el espermatozoide que sea X ingrese ese óvulo nos va a dar un código sexual genético ¿de qué tipo? ¿Dice X es igual a masculino o femenino? Femenino. Ya, muy bien, femenino. Y si este óvulo materno, que siempre va a ser X, se topa con un gen sexual de Y, su fenotipo, vale decir, su código genético sexual va a ser de varón o mujer. Masculino. Masculino. Listo. Ya. Estamos de acuerdo hasta acá. Listo. Para que ocurra un embarazo molar, dice que hay un problema en el código genético del óvulo materno, de la madre, de la mujer. Entonces, viene el espermatozoide, feliz, viene, y pues va a hacer contacto con la zona de la corona radiada, la zona pelúcida y todo lo que hemos hecho en el primer aporte, para poder fecundar a este óvulo. Entonces, luego de entrar este X, entra, chévere, aquí está mi código genético. ¿Dónde está el código genético materno? Para generar y formar un nuevo ser. Unir nuestros cromosomas, hacer células diploides que son ahora las 36, de las 46, los 46 cromosomas. Y no hay el código. Entonces, ¿qué hace este código genético? Se duplica solo. Al verse, se duplica solo. Entonces, este trastorno genético, ¿sí? ¿Qué hace? Que en resumen solo vaya a crecer placenta y punto, no hay más.
no va a crecer el producto. Y es lógico, pues si no hay el código materno de la madre, no hay el código genético materno, ¿qué va a formar? ¿Sí? Entonces, dice que el 90% de las veces pasa esto, para una mola completa. El 90% de las veces. Y el otro 10%, ¿qué es lo que pasa? Cuando este óvulo es fecundado por dos espermatozoides, este logra entrar y deja su material genético de tipo X, los códigos de tipo X, y este otro deja sus códigos de tipo Y. Pregunto, ¿va a haber producto de va a haber formación de feto? Sí, no. ¿Y por qué? ¿Qué opina, doctora? No. ¿Por qué no, doctores? ¿Quién quiere participar? No va a haber, doctor, porque no hay el código genético de la madre. Muy bien. O sea, ¿qué caracteres de la madre va a llevar si solo tiene el código genético paterno? O sea, es algo incompatible con la vida. ¿Sí? En pocas palabras. Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa en el 10% de los casos. El óvulo es fecundado por dos espermatozoides. Y el 90% de los casos solo por uno, y hay una duplicación genética del código sexual. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Por favor, confirmen. Y con todo gusto lo repito, no se preocupen. ¿Sí, doctores? ¿Sí? Pamela. Sí, sí, doctor, sí está claro. Genial. Continuemos. La moda parcial, o sea, todo lo contrario. Las vellosidades periódicas de tamaño variable con tumefacción y datiforme focal. Cavitación, hiperplasia trofoblástica. También hay hiperplasia, en este caso del trofoblasto. O sea, recuerden la diferencia entre hiperplasia y hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño. Hiperplasia, plasia de formación, o sea, una proliferación excesiva, formación de trofoblastos, ¿cierto? Tal cual como viene la mola completa. Por eso es que miren esta biopsia. Este es un útero, el cuello del útero y llenito de tejido trofoblástico, o sea, placenta. A tal punto que ni siquiera ha dejado crecer un producto. Y tampoco iba a crecer, porque el código genético materno no existía. Pero en la mola parcial sí hay código genético materno. A ver, vamos a ver. Vellosidades coriólicas, ya les he dicho que hay, en este caso, la degeneración hidrópica, ¿no es cierto? Donde vemos los famosos festones vellosos. Por genética existe un cariotipo triploide. Triploide, ¿qué quiere decir? Tres cargas genéticas. Puede ser que haya uno de la madre y dos del padre, ¿no es cierto? Y donde puede existir ya no 46 cromosomas, sino 69. El juego extra de cromosomas se deriva del padre, ¿sí? No se olviden, ¿ah? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Me están escuchando, no? ¿O está entrecortado? Doctor, sigue entrecortado, no se escucha muy bien. No se preocupe, vamos. Por favor, doctor. Ahora creo que sí. A ver. Listo. Entonces, en la mola parcial, las vellosidades coriónicas, ya repetimos, generan una gallegos. A ver, bueno, ya no sé qué sale. Ya sigamos. Entonces, en la mola parcial, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Miren, la madre tiene código genético, una genética de 23 cromosomas X, siempre va a ser X, ya sabemos. Pero la muestra inicial, la muestra extra, puede ser de que este óvulo haya sido fecundado por dos espermatozoides, en los dos casos, pero en el primer caso por un X y un Y. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? 69 cromosomas, la suma de los tres, XXY, o sea, carga X siempre va a ser de la mujer, uno de los cromosomas X y el último Y. ¿Sí? O todo lo contrario, un 23XX en los tres juegos, porque ambos tenían la carga cromosómica sexual de X. Se da, por lo que decía al inicio, de un juego extra de cromosomas que derivan del padre. Y el cariotipo de una mola parcial, ¿de qué tipo es? Triploide, doctor. Doctor, una pregunta. Triploide. Sí.
La diferencia entonces de la mola parcial con la completa es que en la mola parcial sí hay material, código genético de la madre, ¿no? Claro, en la parcial, y si hay código genético de la madre, ¿qué tenemos que tener? No, no le escuché, doctor. Si tenemos código genético materno, ¿qué cosa tenemos que encontrar? Mira acá donde te estoy subrayando. O sea, claro, sobre un código triploide, en el otro caso solo era diploide siempre. Ya, pero si en una mola parcial me preguntas, si hay código genético materno, en el embarazo, ¿qué tenemos que encontrar? Un Serotipo. embrión. Ahí te estoy encerrando. ¿Sí? ¿Puedes ver la pantalla? Sí, solo que se entrecorta cuando pregunta o cuando explica se entrecorta todo, entonces no se entiende. No se preocupen, no se preocupen, vamos a... Es que a veces el primo, no sé qué se quiere jugar con nosotros, pero eso no nos va a impedir aprender hoy, esta tarde. Tranquilos. Decía que si la carga genética materna existe con la parcial, pues ya podemos encontrar tejidos embrionarios o incluso ya hay feto identificable. ¿Por qué? Porque a comparación de una mola completa, pues en la mola completa no hay código materno. Y una mola parcial tiene carga triploide y en una mola completa puede ser diploide o puede ser triploide. Y en pocas palabras, en una mola completa no hay carga genética materna y en una mola parcial sí existe carga genética materna. ¿Sí, doctores? ¿Sí? ¿Se entiende? Abdel, Andrea, Brian, Bremel, Brigitte, Camilo, Carol, Daniela, David, Diana, Fiorella, Frank, Gabriel. ¿Se entiende? Sí, Muy bien, seguimos. Sí, doctor. Sí, doctor. La mola parcial, miren cómo se forma acá en esta biopsia. Han hecho un corte de la placenta ya del feto. Se llega a formar el cordón umbilical y todo lo demás. Y pues este tejido que, bueno, se va degenerando, hace su degeneración hidrópica, no es tan masiva que en este caso permite el desarrollo clínica. Hemorragia vaginal. 84 de estos por ciento de pacientes presentan sangrado. Separación de tejido molar de la decidua y retención de sangre en volúmenes grandes. Doctor, ¿a qué se refiere esto? Que también los embarazos molares están asociados a DPP, ¿sí? Parciales, no se los completos. Porque como hay degeneración del tejido trofoblástico, este tejido trofoblástico al degenerarse, si este es el útero, y esta es la placenta, por degeneración de este trofoblasto que se tiene que meter al endometrio, degenera pequeñas áreas de desprendimiento, como no hay una angiogénesis adecuada y demás, y también se asocian con desprendimientos de placenta. No se olviden, ¿ya? Ya, muy bien. Igual puede retener grandes volúmenes de sangre, ¿no? Pues si es que no ha sido un desprendimiento completo, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de alumbramiento, ¿qué pasaba? Se acumulaba sangre tras de la placenta de y un DPP, lo que pasa es eso, ¿no? Que en este caso se desprende la placenta y pues corta el aporte de oxígeno en toda esa área hacia placenta y hacia feto. Y los embarazos molares parciales están asociados a eso también, por si acaso. La altura uterina está más alta o desproporcionada de acuerdo a la edad gestacional. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué la altura uterina está más alta? Miguel, a ver, primero Miguel, vamos. Doctor, porque la mola crece más rápidamente y además acumula bastante cantidad de agua. Claro, el tejido trofoblástico aumenta de tamaño y por ende no es una placenta de tamaño normal, es más grande y por ende aumenta el tamaño uterino, ¿no? La altura uterina. ¿Sí? ¿Sí? Tanto una mola completa y una parcial, por si acaso, ¿no? Tanto los dos, ¿ya? Con la diferencia que en una completa no voy a ver producto y en una parcial sí. ¿Sí? Muy bien, listo. ¿Qué dice? Aumento exagerado de la altura uterina con respecto a la edad gestacional, 45% de los pacientes. Crecimiento trofoblástico excesivo, la placenta, ¿no? Y puede haber hasta sangre retenida por esa predisposición que les decía que había. Están asociadas a preeclampsia, doctores.
27% de pacientes con mola completa, ya completa estoy hablando, no parcial, pueden ir incluso a complicarse con preeclampsia. Eclampsia es poco frecuente, pero también hay riesgos, o sea, enfermedades hipertensivas al embarazo. Tamaño uterino incrementado en momento excesivo y concentraciones altas de beta-HCG. Pregunto, ¿por qué concentraciones altas de beta-HCG? ¿Quién me dice? A ver si está atento en las clases del primer aporte. El trofoblasto produce... A ver, La mala hace que se le ve mucho la beta HCG. ya, pero... Ya. Es que el ¿Por qué? trofoblasto produce beta-HCG. Claro, el trofoblasto es excesivo, básicamente al sin sitio. ¿Y dónde se produce, vale decir, el beta-HCG, ¿se acuerdan? ¿Dónde se producía? Por no decir dónde se fabrica, se sintetiza, ¿se acuerdan? En el cuerpo lúteo del embarazo. ¿Dónde? En el cuerpo lúteo del embarazo también se produce, doctor. Estoy de acuerdo contigo, pero Sí, ¿por qué se trofoblasto. eleva tanto beta? Porque el trofoblasto produce la gonadotropina coriónica humana que estimula la producción de la beta-HCG, doctor. Recuerden que la gonadotrofina coriónica humana beta-HCG es lo mismo, no se olviden, ¿ya? Solo que el beta-HCG te especifican que toman en cuenta la fracción beta o la cadena beta de esta hormona. Y recuerden de que cuando hablábamos al inicio de hormonas placentarias, el sincitio de trofoblasto, que era la diferenciación del trofoblasto del trofoblasto, que era que penetraba hacia la ¿sí? Pues es donde se producía mayor cantidad de HCG, o gonadotrofina coriónica humana. Y yo pregunto, si se produce gonadotrofina coriónica humana normalmente, y tengo un tejido que ya no es normalmente, ya no desarrolla de modo normal, sino en cantidad excesiva o aumenta en tamaño, por ende también la producción de HCG va a ser mayor. Lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso que se dispara el HCG, ¿ya? Y nos puede asociar en estados de eclampsia en el primer trimestre, o sea, hay que tener mucho cuidado con este. La mola completa es la que tenemos que temblar cuando la vemos, ¿ya? Doctor, ¿y puede estar asociada a hiperemesis gravídica? ¿Quién me dice? Sí, Sí, doctor. que sí. Son pacientes que vienen con altura uterina alta, vomitando, con malestar, y ven a la ecografía, oye, no veo bebito, y veo algo raro acá. Sí, doctor, pero yo tengo nada. No, ese es un tumor uterino, no hay bebito. Tumor uterino. Es la placenta que está y se asocia con tu clínica, que está en este caso con una hiperemesis gravídica, ¿no es cierto? Le puedes dar medidas antimétricas y donde ya sospechas con el tamaño uterino excesivo, porque si tú un útero de 20, 25 uterino, tienes cuerpo que tienes que en este caso buscar en ese abdomen, latidos. Y si no hay latidos, lo primero que tienes que pensar es en una enfermedad trofoblástica gestacional. Y los niveles altos de beta, ¿no? Que se hace un beta HCG en un particular y van a visitarte a tu centro de salud y ves un beta HCG de más de 100.000, te asustas. Dices, esto es un embarazo molar. Y en pocas palabras, si tú permites que ese embarazo molar siga creciendo, el futuro es que ese tejido trofoblástico llegue a los vasos sanguíneos maternos, o vale decir, a los vasos sanguíneos de los sinusoides maternos, que en este caso están a nivel placentario, y ese tejido trofoblástico prolifera rapidito, se vaya a otros órganos, cerebro, riñón, hígado y demás, y prolifere en estos órganos. Y sabemos que un tejido ajeno a un órgano que produce la disfunción de este, ¿no es cierto? Igualito que el cáncer, cuando prolifera una neoplasia, un tejido nuevo a nivel de un órgano, eso es un cáncer, ¿cierto? ¿Y qué produce la disfunción de este? Un ejemplo rapidito. Si el colon tiene una luz por donde transitan las heces, todo lo demás, materiales de desecho, lo que esto no puede terminar, no pueda en este caso explicar. Y por ende todo ese contenido que tendría que irse se queda. ¿Y qué cosa contienen las heces? Amoníaco y un montón de sustancias que no nos sirven. ¿Y qué generan? Encefalopatía progresiva, ¿sí? Y esta encefalopatía progresiva genera una toxemia en el paciente por distintos productos que debían eliminarse, pues se reabsorben a nivel intestinal. Y si este tumor sigue creciendo, migra por vasos sanguíneos hacia otros órganos y va dañando y así progresivamente otros órganos y lo va matando.
Un cáncer de cuello uterino, ¿qué hace? Degenera las células del cuello uterino, deforma el cuello uterino, toma la vejiga, la paciente muchas veces ya ni puede orinar, empieza el sangrado, toma otros órganos como son colon y demás, genera disfunción y termina muriendo porque por falla de órganos. Esa es la historia del cáncer, ¿no es cierto? Y si nosotros no damos un diagnóstico adecuado, permitimos que este trofoblasto migre a otros órganos. En pocas palabras. El hipertiroidismo también está asociado en el 7% de las molas completas. Habló que en la mola completa puede haber hiperemesis. Habló que en la mola completa puede haber incluso hasta preeclampsia. Completa, estoy hablando de la completa, no de la parcial. ¿Sí? Hipertiroidismo, 7% de las completas. Puede haber taquicardia, piel caliente, temblor, como un hipertiroidismo. La T3 y T4 libre están incrementadas. Los beta bloqueantes, en este caso podemos aplicar antes de evacuar esta mola. Acto anestésico ideal y legrado, en este caso, el contenido trofoblástico degenerativo. Acá tenemos una foto de una paciente hipertiroidea, ¿no? Incluso acá tenemos un aumento de la glándula tiroidea, ¿sí? Los saltones, y puede llevarte hasta cuadros de tormentas tiroideas, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta, doctor, que realmente es un hipertiroidismo, ¿sí? Es un hipertiroidismo y no es solamente relación en que el HCG esté elevado. Pues pides las cadenas alfas de la TSH y la cadena alfa del HCG. Mire, la coriónica humana tiene cadena alfa y beta. La beta es no análoga a las otras, pero si yo veo que la TSH está alta, obviamente también la HCG, porque esta HCG es análoga, ¿sí? A la TSH, que son alfas. Se libera el HCG, que tiene cadena alfa similar a la TSH, y la TSH obediente dice yo también me elevo, porque somos parecidas. ¿Entienden? Y todo lo que te lleva. Los quistes luteínicos, en este caso, por una respuesta hormonal, pasa de que los folículos empiezan a degenerar y empiezan a generar, en este caso, tejidos quísticos. Una sobreestimulación hormonal es en que los folículos maduran y empiezan a crecer descontroladamente. Sabemos que lo normal en un ciclo ovárico directo ya es el día 14, hasta el 14 los estrógenos se elevan, pero así a niveles altos, la folícula estimulante y la luteinizante, sobre todo la folícula estimulante, dice, folículos el más grande, el que llegue a 3 centímetros, un poquito más, es el que va a ovular, va a reventar y libera su óvulo, los otros no. Esperamos a que se liberen los estrógenos a un nivel alto, y de ahí hay un gatillo de la luteinizante, ¿no es cierto? Y la luteinizante dice, alto, ya llegaron al nivel máximo, uno de ellos reviente, ¡pum!, y sale un ovulito, ¿no? Lo normal. Y de ahí empieza toda la historia de la ovulación, esperar a que en este caso el óvulo sea fecundado y todo lo demás. Pues todo esto se altera también en este caso en el embarazo molar, pues hay una estimulación persistente y estos crecen a tamaños fuera de 4 o 5 centímetros, 6 y demás, y en la ecografía se ven múltiples imágenes quísticas, que es un signo, en este caso, muy frecuente de observar en las molas completas. Entonces la ecografía, que ahorita vamos a ver, ves el tejido, en este caso degenerativo endouterino, y también ves, en este caso, los quistes tecaluteínicos, así se llaman. ¿Sí? Estos quistes tecaluteínicos por este trastorno hormonal desaparecen post-legrado, o sea, una vez que evacúas el tejido trofoblástico degenerativo del embarazo molar, desaparecen en 2 a 4 meses estos quistes tecaluteínicos. ¿Puedes generar dolor pélvico agudo? Claro que sí, por el tamaño, o sea, distienden a tal punto el ovario que genera bastante dolor. O incluso puede generar un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Como es tan grande el quiste, puede torcer sobre su eje generando isquemia, y por ende, como genera isquemia, genera mucho dolor y hay que entrar a operar, y muchas veces pues se hacen hasta oforectomías, pierden hasta el ovario. ¿No? Cuando empecemos a hacer las ecografías podemos visualizar quistes tecaluteínicos, que son imágenes quísticas dependientes del ovario, sí, que son pues que generan todas estas molestias, ¿no? En cuanto a la clínica de la mola parcial, ¿no? O sea, donde hay bebito, donde hay producto. Signos y síntomas de aborto incompleto, que puede ser sangrado, eliminan en este caso coágulos en moderada cantidad, ¿sí? El diagnóstico es histopatológico. Una vez que tú
Evacúas el útero, o sea, haces el gradito, quien te confirma el diagnóstico es anatomía patológica. O sea, llevas al laboratorio y te dice, sí, doctor, había una degeneración hidrópica, y lo que usted vio era una mola parcial. Una mola parcial. La hemorragia vaginal en un 32%, el tamaño uterino desproporcionado en un 3.7% a comparación de una mola completa. La mola completa, la proliferación es brutal, por eso es que el útero es más grande incluso. Sí, en una completa donde no hay ritmo, o sea, acá, y en una parcial es donde sí vemos tejido placentario, porque sí hay código genético materno. Puede asociarse a estados hipertensivos en un 2.5% y también podemos ver quistes tecaluteínicos. ¿Sí? Donde hay hiperemesis, hipertiroidismo, ¿sí? Pero la asociación a esta es más baja porque la proliferación hormonal o el incremento de la producción hormonal de HCG es menor a la de mola completa, ¿sí? Entonces, diferencias, mola parcial y mola completa. Mola completa no hay código genético materno. Mola parcial sí hay código genético materno. Mola completa muy asociada a preeclampsia. Mola parcial es el porcentaje mucho menor, en 2.5. Quistes tecaluteínicos más asociados a mola completa. Quistes tecaluteínicos, hiperemesis, hipertiroidismo es más bajo que una mola completa. ¿Sí? Claro, muy bien. La evolución natural, en este caso de una mola completa, post-evacuación, que el tratamiento en sí consiste en evacuar el útero, sacar todo ese contenido. ¿Sí? Evasión del útero local, evasión uterina local, o sea, en 15% de pacientes hay que sacar, ¿no es cierto? Sacamos y no pasa nada, o sea, dicen, ya logré sacar todo el tejido y vamos a hacer sus controles, perfecto. Pero si vemos que puede haber un riesgo de metástasis en un 4%, o sea, el tejido que estaba aquí puede migrar a otros sitios con el riesgo de un 4%. Esto tenemos que ver lo siguiente. Si antes de hacer el legrado a esta paciente tengo que controlarle el beta-HCG. Si mi beta-HCG está en más de 100.000 miliunidades por litro, o por ml, perdón, el riesgo es alto. O sea, yo tengo que controlar a esta paciente. Cuando nosotros hacemos una parcial o completa, en este caso, lo que tenemos que hacer es un seguimiento hormonal, pedir beta-HCG seriados, donde nosotros tenemos que ver que esos beta-HCGs en promedio hasta el tercer mes tienen que estar en cero. Hay un aumento excesivo del útero, como hemos dicho, y puede haber en este caso quistes de 6 centímetros y asociados a pacientes de 40 años. En la mola parcial puede haber en este caso una evolución hasta un tumor persistente, un 4% en molas parciales, O sea, ¿qué es esto, doctor? Que una mola parcial logra evacuar el útero, pero no llega a salir todo el tejido, puede quedar un tumor persistente. La quimioterapia es curativa para el caso de la mola parcial. Los pacientes con enfermedad persistente no manifiestan características clínicas distintivas. Es por eso que fuera de ser el menos peligroso, puede tornar a ser el más peligroso si es persistente, porque puede sí degenerar a un coriocarcinoma. El diagnóstico ecográfico de una mola completa, a diferencia de una incompleta, es la famosa imagen en queso suizo, o también llamado imagen en copos de nieve, ¿sí? ¿Sí? O tormentas, ¿sí? Copos de nieve, o tormentas, o imagen en tormenta de nieve también. ¿Ya? Vamos a ver ahorita. ¿Sí? La imagen también típica, la imagen es la imagen panal de abejas, también se llama. Y tiene un valor predictivo positivo, miren, del 94%, pero es alto. Y esta imagen también es típica y podemos ver el útero. Este es un ovario, abajo, y un queso. Es la imagen típica en queso suizo. Y pregunto, ¿esto sería una imagen de una mola completa o incompleta? Así nomás, solo con verlo. Completa. Completa. Ok. ¿Por qué? Ausencia de producto. Muy bien, bien, entonces, ¿ven? El toque. O sea, ya tienen la base y también, o sea, la teoría, cómo es que habla, ¿no? Cómo es que te orienta, perdón. Aquí también vemos otra cuestión no tan típico como el que hizo, ¿no? Miren, ¿por qué se habla también imagen en copos? Ya, este es el útero, que les voy a dibujar mejor. Este es el cuello del útero, la posterior, la pared posterior del útero, el cuerpo, el fondo, fondo, y así va. ¿Sí? Acá está el endometrio. Me he pasado mucho. Es acá. Ahí está, ahora sí, bien bonito.
Ahí está más o menos, sí. El endómetro viene bonito, por acá el endómetro ya se pone eso. Todo el contenido, miren. Degeneración hidrópica aparente, ¿sí? Este es un embarazo molar también. Ahora, lo que hay que definir es si es completa o incompleta. Y eso tiene que hacer anatomía patológica. Doctor, ¿y por qué nos dice esto? Porque este es un útero pequeñín todavía. Y por ende, el embrión pueda que sea pequeño y no lo ves. Entonces, yo sé que es un embarazo molar, perfecto, pero quiero saber si es completa o incompleta, si es un embarazo inicial, ¿no es cierto? Se me ocurre 12 semanas, 11 semanas. Quiero confirmar si es una mola completa o incompleta. ¿Quién lo va a definir? Anatomía patológica. Los patólogos. Tú lo mandas y en las muestras te dicen, oye, ¿sabes qué? Si hemos encontrado tejidos fetales o embrionarios, ya estaba desarrollando. Este era una mola, ¿de qué tipo? ¿Parcial o completa? Si es que encontraron tejido Parcial, doctor. parcial. Muy bien, está claro. Entonces, el diagnóstico ecográfico de una mola incompleta ya también es donde los espacios quísticos, hay espacios quísticos focales en los tejidos genitales. No es del todo que ves así, que sí, sino hay espacios como lagunas más grandes donde ves que la degeneración no es tal, pues no es completa, en pocas palabras, pues se llama mola incompleta. Aumento del diámetro transversal del saco gestacional, o sea que el saco gestacional aumenta su tamaño, no en longitud, sino en transversal. Porque tú deberías ver un saco gestacional así, tú lo ves más aumentado, aumenta el diámetro en modo transversal, es lo que te dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué más te dice? Cuando se encuentran ambos criterios, el valor es predictivo positivo, en este caso en el 90%. Cuando hay, en este caso, tejidos focales, es decir, que hay dilatación, hay como lagunas placentarias, como lagunas, y cuando el saco gestacional no lo veo elongado, sino en transverso. Te dice, esta era una mola incompleta, no una completa, o una parcial, no completa. ¿Sí? Listo. Tratamiento. Básicamente, estabilizar hemodinámicamente a tu paciente si es que está sangrando. Cuantificar el beta-HCG. ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Cuánto el valor está más de cuánto? Más de 100.000. Muy bien, doctores, más de 100.000, ¿no es cierto? Más de 100.000, ¿ya? Estoy con el pulso medio, ¿ya? Más de 100.000, ¿sí? Más de 100.000, listo. Entonces, hemograma completo, pruebas de coagulación, pruebas de función renal y hepática. Doctor, ¿por qué pedimos esto? Recuerden de que la enfermedad trofoblástica gestacional puede migrar. Recuerden de que si este paciente tiene alteración hepática, por ende puede tener problemas de coagulación. Recuerden, si hay problemas renal y demás, muchas veces no puedes compensar la pérdida. ¿Sí? Me refiero a sanguínea. Y el modo de elección para evacuar los embarazos molares en general estoy hablando, es aspiración. El famoso aspiración o la aspiración con un aspirador eléctrico. ¿Vieron el aspirador de secreciones en sala? En sala que suena una compresorita y que conectas una sonda y te empiezan a secreciones en la nariz y la boca. Este mismo aparato, pero con más potencia, conecta con una cánula que entra a nivel endovaginal y pues aspira a mayor presión al ¿sí? Sí. Un AME a una presión negativa de promedio 600 milímetros de mercurio. Y más un aspirador, que en este caso es eléctrico, la fuerza de aspiración es continua y mayor, de más de 600 milímetros de mercurio, 800. Entonces, ¿por qué usamos un aspirador eléctrico y no un equipo de AMEU? Ponemos una jeringa, ¿sí? Una jeringa. A ver, denme un momento, que en línea les voy a mostrar porque eso sí es importante que lo vean. Eso sí es importante que lo vean porque no, eso no lo pueden imaginar ni nada de eso. Están viendo, ¿verdad? Sí, compartiendo, confirmen. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, voy a entrar a mi box.
Ahí tenía una exposición bonita que le hicimos seguro de carga. Sí, pero la línea no está buena, no está tan buena, no está pasando. Esto carga rapidísimo, pero esto que... Bueno, les estoy explicando mientras carga. El equipo de MEU es como una jeringa. Imagínense una jeringa grandota, sí, que tiene un espacio de aproximadamente, en este caso, va hasta los 60 o 100 ml, ¿sí? Y como tiene los 60 o 100 ml, ¿sí? Pasa de que se llena rápido pues, con el contenido endoterino que en este caso quieres evacuar el útero. Y como en este momento que tú estás evacuando el útero de un embarazo molar, hasta que se llene tu aparato y lo vacíes y vuelvas a realizar la aspiración, pues la paciente se está desangrando. Por esto es que se prefiere el equipo de aspiración continua. Acá está. Muy bien. ¿Pueden visualizar? Voy a agrandar un poquito la pantalla. Confirme. No se ve, doctor. Ahora. Tampoco, doctor, no se ve todavía. Ya sé qué vamos a hacer. Un ratito. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Ya sé qué voy a hacer. Voy a copiar y lo voy a pegar acá en una diapo para que... Acá voy a pegarlo. Sobre todo quiero que vean el aparatito. Entonces pasa que este equipo se llena, pues, llenarse las cánulas, al llenarse las cánulas, o en sí todo el émbolo, ya, pasa que se llena, y como se llena, pues, el procedimiento y eso se está desangrando a tu paciente. Y este equipo de AMEU cada vez va a ser más utilizado, ¿no? La maternidad de Lima ya hace procedimientos incluso hasta ambulatorios, donde ya la paciente ya no se queda más tiempo. Hacen el procedimiento, se me ocurre, en una hora y media, disminuyes tiempo de estancia, menos traumático, es un procedimiento que tenga menos riesgo de perforaciones. Aquí pueden ver, este es el equipo de... Esta es la jeringa, todo el ímbolo, la válvula de presión, las compuertas de la válvula y el émbolo. Es como una jeringa, si ustedes ven, es una jeringa grandota. Solo que aquí en la punta y en esta válvula de la presión se las cánulas que están viendo acá se aplican o se usan desde una medida de una cánula 4 hasta una 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la cara fatal más grande, la de 12. ¿Y por qué, doctor? Porque a las 12 semanas de embarazo, en teoría, el cervix no puede estar más centímetros si se llega a expulsar el producto. Para que esto entre este tubo, entre exacto y te haga presión negativa. Porque si fuera más ancho, o sea, 15, 16 semanas, no va a haber un sello adecuado y no va a haber presión negativa. Y por ejemplo, cuando esas ¿sí? Entonces, eso es lo que haces con un AMEU. Pero para un embarazo molar, mucho cuidado. Solo usamos las cánulas, no usamos ya no, rápido. O sea, hasta estar vaciando y demás, se te desangra la paciente. Lo que se hace es, usamos estas cánulas, las conectamos al aspirador de secreciones, que es una gran diferencia de operaciones. Ese mismo para que estén aspirando con el Yankauer la sangre, ese mismo aparato, la conectamos a estas cánulas de Karman se llama. Y esas cánulas de Karman, pues se colocan aquí, empezamos a vaciar todo el útero. Así es, ¿ya? Lo que tiene que estar también es que los beta-HCG, post evacuación de una mola, que decíamos que pueden ir hasta 100.000, ¿sí? Hasta 100.000 o hasta 1.000.000, que es altísimo. Y cuando tú tienes más de 100.000 ya te asustas porque dices, hay tanto tejido trofoblástico degenerado que probablemente se me quiere ir a otros órganos. Ya es justo porque puede ser una invasiva, una muerte invasiva. Pero no sé que en posterior a la evacuación o al retirar el tejido, o sea, ya hemos hecho el legrado, ¿sí? Que el procedimiento se llama aspiración manual endoterina MEU, ya hemos hecho, pues las molas parciales dentro de las semanas, en este caso a las 6 el pH usa considerablemente. Pero en una mola completa, posterior a la evacuación, ya el beta-HCG disminuye lentamente. Por eso es que estas incluso hasta 9 semanas, o sea, 2 meses,
es donde tienes que hacer seguimiento a tu paciente, donde el beta-HCG se vaya hasta 0. Pero si el beta-HCG persiste, se me ocurre en el tercer mes, tienes todavía un beta-HCG de 1000, 2200, te asustas, porque dices, no he sacado todo, no ha salido todo. Hago ecografía, la ecografía está limpia, pero ¿qué significa? Que parte de este tejido trofoblástico se fue a otro órgano. Puede estar en hígado, riñón, no lo sé. Pues el efecto, hay que extraer el estudio y todo el tejido trofoblástico. Ese es el fin de un control, porque sabemos que el trofoblasto prolifera a tal punto, crece tan rápido que puede ser otros órganos, ¿ya? El manejo hemos dicho que es el legrado uterino, que es el método por excelencia, ¿sí? ¿Sí? O la aspiración manual uterina, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Se ve hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿puede repetir el gráfico? No se ha escuchado nada. ¿Cuál de ellos? Este. El de control, sí, ese. Muy bien. Les decía que en una mola parcial, una aspiración manual endouterina, un legrado, ¿ya? Pues el beta-HCG en las semanas, ¿sí? En promedio a la sexta, séptima semana, el beta-HCG que estaba en 100, el sérico, el sangre. Pero en una mola completa puede persistir incluso hasta el tercer mes, se puede ir hasta el tercer mes. Acá en este caso está en octavo o noveno mes, ¿no es cierto? Si ya está pasando el segundo mes, posterior a la evacuación del útero. Tu fin es controlar el beta-HCG que vaya disminuyendo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Hasta ahí estamos. El tratamiento el útero, sacar el contenido uterino y administración de oxitocina antes del acto anestésico. ¿Por qué? Sabemos que la oxitocina es una hormona por el útero, ¿cierto? La dilatación cervical previa, que si es que el cuello no permite que ingresen las cánulas, la damos con una cánula de Hegar, que son unos tubitos que vienen en números, desde el más delgadito hasta el más grueso, hasta dilatar el cuello del útero, que generalmente no necesitan dilatación, ya que vienen por sangrado y demás, ya pues, en el cuellito abierto. Y la evaporación, que en realidad es lo más utilizado ahora, ¿no? Disminución del tamaño uterino y control de la hemorragia, claro que sí. Hemos disminuido el tamaño y tenemos que vigilar que este útero tenga una buena contracción, por eso hasta se produce oxitocina, ¿sí? Para evitar hemorragias. Si el útero está a más de 14 semanas, o sea, mano en fondo uterino, ¿sí? Hay que tener cuidado y poder usar un legrado con una cureta, para usar una cureta o una cuchilla afilada es el legrado, ¿no? Que hacemos en realidad. Una cureta es como imagínense una cuchara, punto ya, la cuchara ahí está. Pero esta cuchara bien penetrada, tiene un hueco al medio. Y en la zona superior es donde hay un filo, una zona que raspe. Esa es una cureta. Repito, es como una cuchara fenestrada que tenga sin base, que tenga un área que en este caso genere, en este caso un raspado, ¿sí? Que se en una zona puntiaguda en todo ese borde para poder generar, en este caso, la tracción y el retiro del contenido uterino. Y decía que cuando es más de 14 semanas, o sea, como tiempo límite de edad gestacional, podríamos usar el amego hasta las 2 semanas, es porque ya el diámetro del cuello del útero es mayor de 2 centímetros y por ende no nos va a permitir realizar un sello hermético. Y el tratamiento quirúrgico en este caso es la histerectomía. En la histerectomía se da cuando ya el trofoblasto ha penetrado todas las paredes, se ha llevado miometrio, y en este caso ya es con valores beta-HCG altos. Esta no la voy a poder evacuar porque ya tomó todo el útero. Pero dejemos todo el útero ahí, no hay mayor problema, no hay sangrado. No, el mayor problema es que como ya tomó el útero por la misma vasculatura uterina, va a viajar, va a mandar émbolos hacia otros órganos. Entonces, y ahí el manejo sería retirar el útero, que se llama histerectomía, ¿no? Ahí vemos el cuello del útero, todo el cuerpo del útero lleno de, en este caso, de mujeres de más de 30 años. Doctor, tengo una mola persistente, ya tengo 3 y quiero retiramos el útero. Ahí está el problema. ¿Sí? Usualmente preservamos los anexos, dejamos los ovarios. ¿Por qué? No hay afección de esto
y para que todavía la carga hormonal baja que tenga, todavía el paciente no nos toca menopausia precoz. ¿Reduce el riesgo de secuela postmolar maligna? Claro que sí. Sabemos de que todo paciente que ha hecho un embarazo molar existe el riesgo que vuelva a ser un embarazo molar. Doctor, esto es molar, ¿y cuál es el problema? Que como les dije, que este tejido puede proliferar hacia otro tejido. Y el riesgo residual o riesgo de que esto es del 3 al 5%. La quimioterapia profiláctica puede ser utilizada en particular la profilaxia para tratar el embarazo molar completo de alto riesgo, sobre todo cuando no se disponen medios, en este caso, para vigilar el estado hormonal o los resultados de los. En este caso, la quimioterapia profiláctica, dentro de ellos, en este caso, podemos usar lo siguiente. La anticoncepción. Durante el periodo de vigilancia, si evitamos que esta mujer se embarace, evitamos de que haya la formación de tejido trofoblástico y por no hay riesgo de patología placentaria, ¿no es cierto? No se recomienda el DIU, no se recomienda. Se recomienda anticonceptivos hormonales, vale decir, orales inyectables. Doctor, ¿y por qué no el DIU? Porque recuerden que el DIU no es hormonal, no es hormonal. Y lo que nosotros necesitamos son hormonas. ¿Para qué? Hacer un bloqueo en lo que es en el eje hipotálamo-hipófisis. Vale decir, si nosotros tenemos progesterona, evitamos que esta mujer ovule, porque lo que necesita son estrógenos. Pero si predomina la progesterona, entre comillas, se está embarazando de modo químico, ¿no es cierto? Y los anticonceptivos no hormonales no aumentan el riesgo de enfermedad trofoblástica postmolar. Si en este caso, si queremos usar un hormonal en una paciente controlada, pues podríamos hacerlo, pero no es recomendable, porque lo que tú necesitas es dar un tratamiento hormonal. La vigilancia de una paciente post-evacuación, se dice que la beta-HCG, la primera beta-HCG se debe evaluar a las 48 horas. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior de embarazo ectópico que el beta Muy bien, se cortó por un momento. Les decía en la clase anterior del embarazo ectópico que el beta-HCG debía duplicarse en qué tiempo para hacer un control del beta-HCG. ¿En cuántas horas? Xiosmi, Paola, Zoraida, ¿en cuántas horas debía yo solicitar un beta-HCG y en el cual debía ver que duplica su valor en una sospecha de embarazo ectópico? 48, doctor. Muy bien. Y si ustedes pueden ver acá, es que pedimos una evaluación post-evacuación, post-legrado en 48 horas para ver que el valor en ese tiempo esté cayendo. Las cuantificaciones son semanales, hasta obtener 3 muestras negativas. Y lo ideal es incluso controlarlas hasta el tercer mes, a que estén semanas, 15 semanas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Las cuantificaciones son mensuales hasta obtener 6 muestras negativas. Y después de la semana 9, ya la beta-HCG debe ser negativa, o sea, pasando a la semana 10, ya debería ser. Pero en sí el control es hasta el tercer mes. ¿Sí? Y después del año ya podríamos sugerirle un embarazo, si desea, en este caso, o tiene deseo genésico. ¿Sí? Doctor, no se ve las diapositivas. Muy bien. Ah, sí, verdad, lo hemos compartido. Listo. Les decía que de evacuación, o sea, poslegrado. Las primeras 48 horas ya debemos tener un control para ver que el valor vaya disminuyendo. Y el control es por 3 meses, ¿ya? Pero lo ideal es que después de la semana 9 ya el beta-HCG debe ser negativo. Pregunta, si un embarazo molar que es tratada con una aspiración al vacío, ¿el beta-HCG debe negativizarse en cuántas semanas? La respuesta sería en 9 semanas. ¿Sí? Y si una paciente con tratamiento evacuatorio, en este caso por embarazo molar, desea embarazarse, ¿en qué tiempo debería hacerlo? 1 año, por lo menos. Muy bien.
Patología o dentro de lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional está el tumor trofoblástico gestacional, también llamado enfermedad gestacional persistente. Aparece después de cualquier suceso gestacional. Pueden ser abortos, terapéuticos espontáneos, embarazos ectópicos, embarazos a término. Mucho cuidado. El término, en este caso de tumor trofoblástico gestacional, comprende una mácula, un colocarcinoma o un tumor del lecho placentario. Lo que les decía, sale la paciente, da parto, los efectos se le hace el legado identificado un aborto por una enfermedad trofoblástica, pero en eso los valores beta se negativizan, no negativizan, puede ser que persiste este tejido o en el hecho no salió, se queda, por eso sería persistente. Por eso que te da secreción persistente y elevada de la beta-HCG. El coriocarcinoma ya también es una neoplasia epitelial pura, donde hay una proliferación atípica de cito y sincitio trofoblasto. Cuando hablamos solamente de enfermedad molar o molar, embarazo molar, era el sincitio. Un coriocarcinoma proliferan los dos. Ausencia de vellosidades coriales. En un embarazo molar sí hay vellosidades coriales y en un coriocarcinoma ya no. Por eso el patólogo cuando dice no hay vellosidades coriales, se ve degeneración hidrópica parcial, no marcada, este es un molar y un coriocarcinoma es ausencia de vellosidades coriales y la proliferación del cito y sincitio trofoblasto en el coriocarcinoma, y en un embarazo molar solo el citotrofoblasto o el sincitio trofoblasto. Metástasis sistémica temprana. La quimioterapia está claramente indicada cuando es diagnosticado histológicamente. O sea, el diagnóstico es histológico. No es que tú sacas la muestra y dices, esto es un corio. No, es histológico cuando ven que no hay vellosidades coriales. ¿Sí? Aquí tienen un coriocarcinoma donde no hay una degeneración hidrópica marcada, ¿sí? Y vemos unas vesículas de mole datiforme pequeñas, ¿no? La imagen en masa de un crecimiento rápido que invade tanto el miometrio como los vasos necrosis y hemorragia de útero, sí, deformado, ¿sí? Y donde dice que te genera una degeneración y una coloración rojo oscura púrpura en el tejido. En un coriocarcinoma. El coriocarcinoma, doctor, no necesariamente tengo que ver un útero grande, aumentado de tamaño, no, miren que no. El coriocarcinoma puede hacer metástasis en el 75% de los pulmones y en vagina 50%. Resto pueden ser a nivel pulmonar y cerebral. O sea, es un cosa serio. A nivel pico igualmente. ¿Y qué les dije? Es como un cáncer, es un cáncer, pues, que lo que genera que es disfunción de un órgano, como cáncer, por eso te matan. Y si el hígado deja de funcionar, estamos fritos, porque este es el laboratorio en nuestro cuerpo. Aquí es donde metabolizamos todo. Gracias a él aprovechamos lo que nuestro cuerpo empaquetan del resto de órganos, ¿no? Me refiero al hígado. En una mole invasiva, la invasión del miometrio o de sus vasos por células del sincitio trofoblasto, sí, las vellosidades coriales, sí, y constituye el 15% de los tumores del trofoblasto en una mole invasiva. No voy a hablar de coriocarcinoma, porque un coriocarcinoma, ¿qué cosa no tiene? Vellosidades coriales. Constituye el 15% de estos tumores. La mole invasiva, a diferencia de un coriocarcinoma. ¿Sí? Y puede haber perforación, hemorragia e infección. Doctor, ¿hasta perforación? Sí, porque si ustedes recuerdan en esta imagen, en una mole invasiva, puede ser la misma proliferación o patología que un acretismo placentario. O sea, la placenta se mete y toma las paredes del útero. Sí, muy bien. El tumor placentario es la forma más rara de los tumores, en este caso de tejido placentario o trastornos de enfermedad del trofoblasto, ¿no? ¿Ya? Es un variante del coriocarcinoma, ¿sí? El trofoblasto intermedio, ausencia también de
variaciones, ¿sí? Como el coriocarcinoma, y tienden a confinarse solamente al útero, el tumor del sitio placentario. A diferencia del coriocarcinoma que hace metástasis a los órganos, el tumor del sitio placentario solamente se queda en útero, ¿sí? El beta-HCG y en el lactógeno placentario son marcadores importantes, sobre todo el lactógeno placentario a diferencia del beta. Y producir el lactógeno placentario, ¿se acuerdan? También sin sitio trofoblasto. Por eso les decía, esas primeras clases que hemos hecho de hormonas y demás, créanme, les va a servir un montón. Repásenlas, repásenlas. ¿Sí? Y esta tiende a confinarse solamente. Por eso es que el lactógeno placentario, que también está producido por placenta, es un marcador muy importante para este tipo de tumor. La metástasis de este tumor es tardía, gracias a Dios, en comparación de un coriocarcinoma, que es rápido. Pero el problema es que son quimioresistentes, o sea, no van bien con la quimioterapia. ¿Cuál es el motivo? Distonía, básicamente en tumores del sitio placentario. Muy bien. Estos tumores pueden hacer metástasis a diferencia del otro, ¿sí? A diferencia de un coriocarcinoma, estos son más, buscan más predilección en pulmón y posiblemente vagina. Todo lo contrario que teníamos en este caso, y metástasis a pulmón en este caso del coriocarcinoma. Los factores de riesgo también, beta-HCG de 100.000. O sea, cuando yo veo un beta-HCG de 100.000 ya me preocupo, porque es un embarazo, es una enfermedad profiláctica gestacional. La pregunta es solo un embarazo molar? ¿Es un tumor de sitio placentario? ¿Es un coriocarcinoma? En pocas palabras, y para no recargarles información. Si tiene vellosidades coriales, ese es un embarazo molar y punto. Respiramos y decimos, evacuemos, sacamos todo el contenido y estudiamos el beta y que baje. Doctor, no tiene vellosidades coriales, estamos en problemas. Este sí puede ser un coriocarcinoma o puede ser un tumor de sitio placentario y ya se amplían estudios. ¿Sí? Muy bien. En pocas palabras. Aquí ya son, en este caso, el sistema de sí, que según FIGO nos dice que los criterios para nosotros saber si tiene un pronóstico bueno o malo, ¿no? Si hay un alto bajo por estudio de imágenes, toda la tomografía computarizada, TAC, de abdomen y pelvis y resonancia magnética de cabeza. Doctor, nosotros estamos manejando pacientes gestantes, ¿cierto? ¿Cuál es el estudio inicial y cuál es el estudio menos lesivo a nuestro bebito? Primero, que la directora o las técnicas en el embarazo. Dentro de los estudios de radiaciones ionizantes, en este caso el menos lesivo, y sobre las 12 semanas es la resonancia magnética, no la TAC. La ecografía de elección, resonancia magnética. ¿Sí? Por favor, no TAC, no TAC, porque sí es, en este caso, radiación ionizante. No la radiografía, porque es ionizante. La única ionizante que nos puede ayudar, o radiación ionizante, es la resonancia, y en este caso una no ionizante, que es solo ultrasonido. ¿Sí? Ahí podemos ver áreas de metástasis pulmonar. O sea, vean qué tan seria es la enfermedad. ¿Sí? ¿Sí? Metástasis cerebral, ¿sí? Metástasis a órganos. En este caso, este está en área pélvica, ¿sí? Metástasis hepáticas, como pueden ver. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Tenemos información solo para conocimiento, donde podemos usar, en este caso, quimioterapia, ¿no? De preferencia, siempre hablamos del metrotexato, tal cual hacíamos un manejo conservador en embarazo ectópico. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Destruir el trofoblasto. En pocas palabras. Podíamos hacer también el uso de actinomicina, ¿ya? Trofoblasto, en este caso, perdón, metrotexate, o podemos usar hasta actinomicina, ¿ya? Eso es para conocimiento básicamente. Podemos usar incluso el topócido. Cuando son en bajos y alto riesgo, podemos usar más quimioterápicos. La vigilancia, prácticamente, como les decía, que era que el control de la medición mensual del HCG se da hasta que sea negativo, incluso hasta 12 meses del año. Pero lo ideal es que ya negativice en la semana 9 y en este caso el seguimiento hasta los 3 meses. Ahora, pero si estos pacientes persisten con los betas altos, hacerle seguimiento hasta el año. Muy bien, también estas diapositivas tienen lo que por eso les digo estas diapositivas para más adelante, ya, si es que
van a profundizar porque en un examen de tipo residentado ya te piden más información. ¿Sí? Muy bien, doctores. ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? Abdel, Andrea, Brian, Bremel, Brigitte, Camilo, Carol, Daniela, Diana, Fiorella, Frank, Gabriel, Gladys, Gonzalo, Jairo, Hanna, Gerson, Johan, José Lisandro, Luz, Miguel, Mileida, Nila, Pamela, Paola, Shelby, Sheska, Sofía, Zoraida, Winnie, Xiomi y Jady. ¿Todo claro? Doctor, disculpe una pregunta. En el caso del diagnóstico, usted dijo que la tomografía computarizada no se debía utilizar o solo estaba reservada para algunos casos, doctor. No se debería utilizar, no se debería. ¿Por qué? Es radiación ionizante. A ver, dentro de de estudio de imágenes existe radiación ionizante y no ionizante, ¿cierto? Listo. Dentro de la radiación no ionizante está el ultrasonido, la ecografía. ¿Sí? Dentro de la radiación ionizante, que bueno, pues sabemos de que altas cargas de esta radiación sí podrían producir alteraciones óseas a nivel fetal y demás. ¿Sí? Ahora, uno de los estudios que sí está permitido, incluso en el embarazo de las 12 semanas, es la resonancia magnética. Sí está permitido. Ahora, si nosotros vamos a ver y hacer el estudio dentro de lo que es una patología que sí ponga en riesgo a nuestra paciente, podríamos usar la tomografía axial computarizada, ¿ya? Pero si nosotros consideramos el riesgo-beneficio, ¿no? Incluso hay literatura donde dice que la misma radiación por parte de la radiografía, depende de cuántos RAS esté descargando, o sea, se mide, ¿no? Se mide la radiación en RAS, estemos descargando hacia el producto de la gestación para que realmente podamos producir lesión en el feto, ¿sí? Lo ideal es, en este caso, si es que riesgo-beneficio necesitamos, requerimos con urgencia estos tipos de estudio, se realicen a partir del primer trimestre, o sea, a partir de las 12 semanas. Porque sabemos que en este periodo todavía tenemos de embriogénesis a fetogénesis, ¿no es cierto? Donde este fetito está terminando de desarrollar. Embriológicamente el feto está desarrollado hacia las 12 semanas, ya que no desarrollado. Sí, pero no es recomendable, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. A todo claro. Sí, doctores, ¿todo claro? Doctor, ¿y se puede hacer un diagnóstico diferencial con la beta-HCG entre parcial y completa? A ver, no le escucho, no escucho a Gonzalo, no te escucho muy bien. Doctor, ¿se Sí, puede ahora hacer sí. un diagnóstico diferencial entre parcial y completa con los niveles de beta-HCG? No, es histológico, histológico. Ahora, si tú tienes el nivel de beta-HCG de más de 100.000 o hasta 1.000.000, en realidad ya no estarías pensando en si es una parcela completa. Lo que estarías pensando es una degeneración, en este caso molar, ya, margen si es completa o parcial, ya, en este caso si es invasiva, o si estás hablando de un código carcinoma, ¿sí? Ahora, generalmente sabemos que la proliferación de tejido plástico elevado o excesivo está más asociado a las molas completas, ¿sí? Más asociado. Y eso es se han visto casos que molas incompletas han degenerado, o sea, han llegado a portarse como tal. Pero ¿quién determina esto? Es el estudio anatomopatológico, la histología. Es quien determina, es quien da la última palabra. Gracias, doctor. Bueno, eh, recuerden que la información cada vez es más sustancial, ¿no es cierto? Están viendo, es bastante.
Por esa misma razón es que yo les pido en las siguientes clases que van a entrar a las exposiciones, que ya las van a preparar, enfoquen más en las definiciones, clasificaciones, clínica y manejo del tratamiento. En el tratamiento, vale decir, sean más puntuales, no profundicen mucho. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque lo que ustedes necesitan saber es definiciones, clasificaciones, básicamente, ¿no es cierto? Es lo que necesitan. Y después de las clases de las exposiciones, viendo cómo están, se desarrolla. ¿Ya? Muy bien, preparen, por favor. Preparen bien sus temas, sorpréndanme, por favor. Y yo de esa manera también estoy estimulado a brindarles mayor información. O sea, que mientras vean que han averiguado bien, o han estudiado, o han indagado, y siempre para la exposición se van a dar cuenta que hay cosas donde ustedes ya van a tenerlas claras y lo único que se va a hacer es aclararles más, ¿no? ¿Ya? Entonces, que tengan muy buena tarde. Terminemos la clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima.